Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 9 de enero, 9 del mes de Tevet. Llevamos 461 días de guerra con 98 rehenes todavía en la Franja de Gaza, y el hecho de que el número haya bajado, la cantidad de rehenes que hasta ayer decíamos 100, no significa que tengamos buenas noticias. Todo lo contrario, comencemos con la primera plana de Yediot Aharonot, que trae el titular "Pudieron haberlos salvado", y se refieren a Yusef Ziadne, de 54 años, que fue secuestrado por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue recuperado por el ejército israelí de un túnel en la Franja de Gaza, en el sur de la Franja de Gaza, y su hijo Hamza Ziadne, de 22 años. La bajada del diario Yediot Aharonot de hoy dice que nueva información hizo que los soldados volvieran a un túnel en el área de Rafah, que ya había sido revisado en el pasado, y allí fue encontrado el cuerpo sin vida de Yusef junto a terroristas muertos que al parecer eran quienes estaban a cargo de vigilarlos. Y dice el informe, también el comunicado del ejército israelí, hallazgos relacionados con su hijo Hamza, y se teme por su vida, dice el diario, grave preocupación por su vida, decía el comunicado de Tzahal. La bajada finaliza diciendo que en Estados Unidos son pesimistas respecto a las posibilidades de lograr un acuerdo de liberación de los rehenes. Hay muchas disidencias, finaliza este informe, y ahora estamos en la etapa de Ma'ariv. El diario Ma'ariv agrega que Yusef y Hamza fueron secuestrados el 7 de octubre junto con los hermanos de Hamza, Aisha y Bilal, de 17 y 18 años de edad respectivamente, que fueron liberados en el primer acuerdo, el único que se hizo hasta ahora. La familia recibió la noticia con enojo, con indignación. Abro comillas, al parecer alguien no quería que siguieran con vida. Dijeron, lo cierto es que Yusef figuraba en la lista de rehenes que supuestamente iban a ser liberados en la primera etapa del acuerdo que se está negociando ahora, la así llamada etapa humanitaria, pero ahora se sabe que estaba muerto y que su cuerpo estaba en un túnel. Esa lista que mostramos y de la que hablamos e informamos esta semana. Entonces, más aún si cabe, queda claro que la publicación de esta lista, que jamás entregó a medios internacionales, no fue más que una maniobra más dentro de su guerra psicológica. Pero lo cierto es que la publicación de esa lista en la que figuraba Yusef reforzó las esperanzas de la familia de que iban a traerlos con vida, de que iban a poder salir de la Franja de Gaza, y apenas unos días después recibieron esta noticia tan trágica. El comunicado del ejército decía también que la causa de la muerte de Zidane todavía está bajo investigación de las fuerzas de defensa de Israel, aunque según las evaluaciones iniciales no ocurrió recientemente. A pesar de la declaración del ejército que no confirmó que el segundo cuerpo sea el de Hamza, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, escribió en su cuenta de X que los cuerpos de Yusef y Hamza fueron recuperados en una operación heroica, dicho esto entre comillas, y expresó sus condolencias a la familia. Yusef tuvo 2 esposas, 19 hijos y estaba trabajando en el establo del Kibutz Jolit la mañana del 7 de octubre. Hamza, casado y padre de 2 niños, y Bilal estaban con él también trabajando, y la hermana Aisha los acompañó. La familia vive en Raat, en el barrio conocido como Barrio Zaidán, llamado así por el extenso clan que compone la familia. Y me quedo en el diario Ma'ariv,
otra vez con la triste noticia de la muerte de soldados en combate en el norte de la Franja de Gaza. Los 3 soldados muertos fueron identificados como sargento Matitiau Yaakov Perel, de 22 años, de Betel, sargento Kanu Casa, de 22 años también, de Beit Shemesh, y sargento Nebo Fisher, de 20 años, de Brujin. En el mismo incidente, otros 4 soldados resultaron heridos, entre ellos un oficial en estado grave. Según la investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, las tropas fueron alcanzadas por un gran dispositivo explosivo que fue detonado al paso de un tanque durante las operaciones en Beit Hanun. Con esto se eleva el número de caídos de Israel en la ofensiva terrestre contra Hamás en la Franja de Gaza y en las operaciones a lo largo de la frontera a 401. Pasamos a otro tema y me voy ahora al diario Israel Hayom de hoy, que trae una nota titulada Inconcebible. Hamás paga el salario de sus agentes gracias a la ayuda humanitaria. Israel Hayom pudo averiguar, y según el diario esto fue confirmado por fuentes de seguridad, que después de 15 meses de guerra y a pesar de la decisión de Israel de desmantelar la capacidad de Hamás para gobernar, el grupo terrorista sigue pagando los salarios regulares a sus agentes, a los terroristas, a los que tiene reclutados. ¿Y cómo lo hace? La principal fuente de ingresos de la organización terrorista hoy en día es la venta de artículos que entran en la Franja de Gaza como ayuda humanitaria para los residentes. Los hombres de Hamás se apoderan de algunos de los camiones de ayuda humanitaria que, recordemos, son pagados por países de todo el mundo y transportados por las Fuerzas de Defensa de Israel a la franja, y venden la mercancía a los residentes a un precio exorbitante. Con el dinero que reciben a cambio, pagan los salarios de agentes de Hamás y también reclutan a nuevos jóvenes para la guerra contra Israel. Una fuente de seguridad de alto rango, citada por Israel Hayom, dijo que el cierre del corredor Filadelfia y el fin del contrabando en la Franja de Gaza bloquearon 2 importantes y grandes canales de ingreso para Hamás, pero Hamás sigue reclutando familias, jóvenes e incluso hasta niños utilizando el dinero que llega como ayuda humanitaria. Mientras tanto, explican en este artículo de Israel Hayom, Israel no tiene una política o plan para reducir la ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza y esperan a ver qué dirá el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, también en este asunto. Lo que queda claro, dicen, es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Quien tiene el control de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza tiene el poder. El gobierno, en este caso, es Hamás, y desmantelar ese gobierno es uno de los objetivos que Israel se estableció para esta guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Habrá que encontrar un mecanismo para que la ayuda realmente llegue a la población civil en la franja, y eso, dice el diario, se suma al reclamo dentro y fuera de Israel de que se empiece a diseñar, a planificar quién se hará cargo del gobierno y de la reconstrucción de la Franja de Gaza el día después, cuando finalice la guerra. Pasamos ahora al diario The New York Times, que informó en las últimas horas que el general de mayor rango de Irán en Siria dijo que la República Islámica fue derrotada muy duramente por la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad, a pesar de que los líderes iraníes le restaron importancia a esto en repetidas ocasiones, en muchas declaraciones posteriores a la caída del régimen. El general de brigada Berhuz Esbati pronunció un discurso la semana pasada cuya grabación llegó a manos del New York Times, y en ese discurso el militar iraní dijo: "No considero que la pérdida de Siria
sea algo de lo cual debemos enorgullecernos. Fuimos derrotados y derrotados muy duramente. Recibimos un golpe muy fuerte y ha sido muy difícil, y esto, insisten en el New York Times, contradice las primeras declaraciones de los líderes iraníes. Esbati también dijo que los vínculos con Assad, la relación con Assad había sido tensa en las semanas previas a la caída del régimen sirio debido a la negativa del presidente sirio a sumarse a la guerra contra Israel. Bashar al-Assad se negó a responder a la exigencia de Irán de permitir que sus milicias abrieran un nuevo frente contra Israel desde Siria. A pesar de todo esto y del derrocamiento de Assad, Esbati dijo que Teherán no cambiará su política y seguirá buscando formas de reclutar combatientes en Siria, independientemente de los acontecimientos políticos allí, en sus palabras. Abro comillas, podemos activar todas las redes con las que hemos trabajado a lo largo de los años. Podemos activar las capas sociales en las que nuestros jóvenes vivieron durante años. Podemos estar activos en las redes sociales y formar células de resistencia. Ahora podemos operar allí como lo hacemos en otros escenarios internacionales, y ya hemos comenzado, dijo el general iraní, una declaración que no es sorprendente, pero sin duda sí inquietante. Y sigo en medios norteamericanos. Bloomberg informa que el presidente de Polonia, Andrzej Duda, pidió al gobierno de su país que garantice que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no será arrestado si asiste a un importante acto conmemorativo del Holocausto en ese país a finales de este mes. El mes pasado, los medios polacos informaron que Netanyahu evitará asistir a los actos que se van a realizar a fin de mes, a fin de enero, por el aniversario número 80 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, por temor a que pueda ser arrestado en cumplimiento de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional emitida contra el primer ministro por supuestos crímenes de guerra. En una carta enviada al primer ministro Donald Tusk, Duda pide que la posible estancia de Netanyahu sea libre de obstáculos debido a las circunstancias absolutamente excepcionales de los acontecimientos, en sus palabras. En Bloomberg afirman haber visto una copia de esta carta en la que Duda pide al gobierno polaco que busque una fórmula adecuada para garantizar que Netanyahu no sea arrestado y al mismo tiempo respetar el derecho internacional. Sin embargo, este medio señala que Duda ha estado frecuentemente en desacuerdo con el gobierno, con el primer ministro y el gobierno polaco, donde parece haber una cuestión de política interna, lo cual sugiere que el gobierno podría no cooperar con este pedido del presidente. En la oficina del primer ministro Netanyahu dijeron que no ha sido invitado a los actos en cuestión, al menos por el momento. Bien, y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo y a inscribirse en el grupo de amigos de Israel a Diario. Muchísimas gracias. Que tengamos buenas noticias. Shalom.